Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar con la audiencia. El acta de audiencia de acción de libertad. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ahora 9 a.m. de la mañana, miércoles 2 de agosto del 2023, se reunió mediante la plataforma virtual Cisco Webex, Tribunal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del Distrito de Santa Cruz, conformado por el vocal John Poroso Cojera, la vocal Katy Marcela Gómez García y el suscrito secretario de la Cámara, Oliver Alejandro Caballero Dávalo, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de acción de libertad interpuesta por la abogada Thais Rosario Collarini Apaza, en representación sin mandato de Daniel Molina Negrete contra el doctor Mario Cruz durante su decisión de juez de instrucción penal cautelar primero de la ciudad de Santa Cruz. Ya. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la presente acción de libertad. Inicialmente vamos a solicitar a Oliver Alejandro Caballero Dávalos que sirva como informar sobre la citación presente e informe a la autoridad recurrida, tercero, interesados y otros. Claro que sí, señor presidente. Informar que entre la presentación de acción de libertad, todas las partes han sido notificadas encontrándose en una sala virtual. La parte accionante sería la doctora Thais Rosario Collarine Apaza, así como también informar que a pesar de su legal notificación, la autoridad accionada, el doctor Mario Cruz Durán Cruz, en su condición de juez de instrucción penal cautelar primero de la ciudad de Montero, no se hizo presente en esta audiencia virtual, así como también informar que todas las partes han sido legalmente notificadas en cuanto a informar a su autoridad, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Con el informe entonces vamos a dar inicio a este acto. Tiene la palabra la accionante para fundamentar su petitorio. Gracias, señor presidente. Hago uso de ella con todo respeto ante su digna eminencia, cumpliendo los requisitos del artículo 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado, con relación a los artículos 29, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Código Procesal Constitucional, es que nos ratificamos dentro de la presente acción de libertad presentado ante su digno despacho, toda vez que creemos que dentro del presente proceso, señor presidente, existen violaciones a los derechos y garantías constitucionales, garantizados de acuerdo a los artículos 114, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado, bajo los siguientes argumentos de orden legal, señor presidente. En principio, ratificar en su integridad la acción de libertad presentada a favor de mi representado, el señor Daniel Molina Negrete, donde se acompaña conforme al procedimiento, acompañan pruebas en fotocopia legalizado de respaldo, donde se muestran las violaciones flagrantes con relación al presente proceso de acción de libertad, señor presidente. Debemos mencionar que mi representado, el señor Daniel Molina Negrete, fue cautelado ante el juzgado de instrucción penal cautelar primero en la ciudad de Santa Cruz, a cargo del doctor Mario Cruz Durán, en su condición de juez de instrucción penal cautelar primero de la ciudad de Santa Cruz. La misma audiencia cautelar se llevó a cabo en fecha 24 de febrero del año 2023, en la misma audiencia donde hace denuncia por un supuesto delito de violencia familiar, donde hace la señora Jacqueline Flores Vázquez, en fecha 26 de febrero del 2023. A consecuencia de esta denuncia, señor presidente, mi representado, el señor Daniel Molina Negrete, es sometido a una audiencia cautelar mediante una imputación realizada por parte del Ministerio Público de acuerdo al artículo 202 del Código de Procedimiento Penal. Una vez presentada la imputación, se realiza la audiencia cautelar en fecha 24 de febrero del año 2023, a hora 1:30,
En la misma audiencia cautelar se ordena una detención preventiva en la parte resolutiva de por tanto, señor presidente, la detención preventiva en contra de mi representado, el señor Daniel Molina Negrete, por el plazo de 3 meses, el mismo plazo que a la fecha, señor presidente, ya se cumplía en fecha 26 de mayo del 2023, situación que a la fecha mi representado, el señor Daniel Molina Negrete, viene siendo detenido de su libertad o de gozar de su libertad en forma ilegal, abusiva y arbitraria durante el plazo de más de 2 meses y 7 días. Señor presidente, si su autoridad revisa las actuaciones ofrecidas dentro del presente acción de libertad de foja 1 a 16, su autoridad evidenciaría en forma expresa y plena donde se presenta la imputación de la misma imputación no aparece en las notificaciones de acuerdo al artículo 160 y 164 del Código de Procedimientos Penales. Estos actos son de acuerdo al artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, señor presidente. Estos actos son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por la que al no estar debidamente notificada las partes, dicha audiencia carecería de valor legal o sería un defecto absoluto de acuerdo al artículo 169, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, porque la misma audiencia se lleva a cabo sin ninguna notificación a las partes, situación que se puede demostrar dentro de la presente respaldo documental tal cual se encuentra en el juzgado recurrido. Es más, señor presidente, cuando se resuelve la detención preventiva por el plazo de 3 meses, una vez llegado el terminado de la audiencia, cuando nosotros reclamamos la audiencia, señor presidente, el acta de audiencia cautelar no se encontraba adjuntado al cuaderno procesal conforme al procedimiento, situación que venimos a hacer o hemos peregrinado durante meses para dicha actuación pueda ser corregida y adjuntada al cuaderno procesal. Por lo que tuvimos que presentar un memorial en la fecha 4 de julio del 2023, corriente a la foja 17 de la presente acción de libertad, donde tuvimos que amenazar al juzgado recurrido para que ellos puedan adjuntar en forma inmediata dicha acta de audiencia cautelar. Es más, señor presidente, cuando nosotros ya presentamos el reclamo mediante el memorial de acta de audiencia cautelar, ya era una fecha vencida a la audiencia, donde en la misma audiencia cautelar se señala que tenía que llevarse la audiencia de control del plazo que la misma audiencia debería hacer el día viernes 26 de marzo del 2023 a hora 9 de la mañana. Pero esta misma audiencia, señor presidente, con mucha irresponsabilidad, nunca se llevó a cabo. Es más, señor presidente, la misma audiencia, si bien estaba notificada todas las partes para que la misma audiencia se lleva a cabo, no se encontraba adjuntado el acta cautelar correspondiente, por lo que nosotros tuvimos que reclamar hasta el cansancio para que la misma acta reiterado, señor presidente, con todo respeto, es que se adjunte el cuaderno procesal y cuando es adjuntado, pues recién en forma inapropiada, totalmente fuera del plazo procesal, que se menciona en la misma acta de audiencia cautelar, la misma que corre a fojas 13, donde se menciona la situación o el control de plazo de la audiencia o la audiencia al control de plazo, que debería llevarse el 25 de mayo del 2023 a las 9 de la mañana. No siendo el único error, señor presidente, dentro del presente proceso es que han presentado cesaciones a la detención preventiva para mi representado, el señor Daniel Molina Negrete. Si su autoridad puede revisar a fojas 17 y 18 en la presente acción de libertad, los mismos están presentados en fecha 10 de julio del 2023 a las 2:30
y el otro está presentado en fecha 18 de julio, reiterado la misma de julio del 2023 a horas 2:40. Estos memoriales, señor presidente, deberían ser resueltos conforme al artículo 239 del Código de Procedimiento Penal en el plazo improrrogable de 48 horas, el mismo que a la fecha, si su autoridad revisa los mismos memoriales no aparecen dentro del cuaderno procesal, no están decretados conforme la última parte o la tercera parte del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal. Toda vez que se han solicitado la cesación a la detención preventiva de acuerdo al artículo 239 en el inciso 2 del Código de Procedimiento Penal, por lo que señor presidente, hemos peregrinado hasta el cansancio, o se ha peregrinado hasta el cansancio, no solamente con las actuaciones que se menciona dentro del Código de Procedimiento Penal en beneficio al privado de libertad, que en este caso sería el señor Daniel Molina Negrete. También la parte denunciante presenta un desistimiento a la misma que hemos acompañado a la presente acción de libertad, la misma que corre de foja 21 a foja 23, donde en forma simple y llana la parte denunciante presenta un desistimiento por reconocimiento de firma, tratando de que se pueda subsanar en lo posible la actuación negligente dentro del presente proceso. Es más, señor presidente, si su autoridad se fija a fojas 15, existe una conciliación que ha sido solicitada de acuerdo al artículo 327, inciso 3 y 4 del Código de Procedimiento Penal. Perdón. Por la parte denunciante, la misma que en su decreto, señor presidente, el señor juez recurrido realiza un decreto en la cual menciona que el 31 de mayo de 2023, el impetrante debe acudir al fiscal que conoce el caso cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 del Código de Procedimiento Penal. Señor presidente, en todo caso, si su autoridad recurrida tiene capacidad, tiene autoridad, no entendemos el por qué no señaló una audiencia para que la misma audiencia de conciliación pueda ser realizada conforme al procedimiento y de acuerdo al artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, donde en forma expresa, señor presidente, menciona que la conciliación, siempre que la conciliación sea visible de acuerdo a normativas especiales y vigentes, 1. La o el fiscal de oficio deberá promoverla desde el primer momento del proceso, pero nos vamos en el inciso 3 del artículo 27, donde menciona que las partes promoverán la conclusión en el artículo momento hasta de emitirse la sentencia. En este caso, señor presidente, que se presentó la conciliación por la parte denunciante, pero en forma inexplicable o en forma incoherente, señor presidente, es que el juez recurrido pasa la pelota a la fiscalía, cuando ella debería haber señalado una audiencia de conciliación para que en esa audiencia pueda existir la conciliación entre el denunciante y el denunciante o el denunciado, siempre por causa supuesta que en esta clase de delitos sería de la familia y los hijos. Señor presidente, ¿por qué? Porque estando preso el detenido o el denunciado o mi representado en todo caso, afecta mucho a la familia y al interés mayor que debe proteger el Estado. El Estado debe ser la familia y el bienestar de los hijos, para que los hijos no puedan tener ningún peligro con tantas cosas que suceden hoy en nuestro tiempo. Ahora bien, señor presidente, vemos que dentro del presente proceso familiar o en el juzgado recurrido han violentado principios y derechos constitucionales como el debido proceso, el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia,
la igualdad de parte ante el juez, derecho a la defensa en libertad. Estos principios y estos derechos, señor presidente, son protegidos de acuerdo al artículo 13 de la Constitución Política del Estado, en el artículo 115 y 116, inciso 1, 117, inciso 1 y 119 en la Constitución Política del Estado, por lo que el juzgado recurrido ha omitido o ha violentado estas garantías constitucionales en la misma que tiene que ser protegida por sus eminencias, toda vez que mi patrocinado o que mi representado en fecha, señor presidente, se encuentra con una detención ilegal de 2 meses y 7 días, toda vez que fue ordenada su detención preventiva por el plazo de 3 meses, la misma que fue ordenada en la audiencia cautelar, la mencionada. Ahora, señor presidente, toda vez dentro del presente proceso se han evidenciado que se han reiterado en forma expresa que existe la consumación de la restricción y la libertad, que se han demostrado la omisión, la supresión o amenaza de restricción a derechos y garantías constitucionales fundamentales que por supuesto tienen que ser protegidas mediante su digna eminencia y proba autoridad. Solo que, señor presidente, una vez que se ha concluido con la detención ordenada en el mismo plazo a la fecha, estaría vencida reiterada con un plazo de 2 meses y 7 días. Ahora, señor presidente, se ha presentado memoriales de cesación a la detención preventiva. Los mismos memoriales no se encuentran adjuntados ni aparecen decretados desde la fecha que se han presentado las mismas, que están adjuntadas en la presente acción de libertad, por lo que no entendemos por el juez de origen o el juzgado de origen o el juzgado recurrido no encuadran su acción dentro del marco de lo mencionante las leyes y los procedimientos que rigen para esta materia, señor presidente. Por lo que con mucha humildad, señor presidente, recurrimos ante su digna eminencia, señalando o solicitando que conceda la tutela constitucional de acuerdo a los artículos 125, 126 y 127 del Código de Procedimientos Penales, donde se menciona, señor presidente, que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces, tribunales, en los ejercicios de derechos e intereses legítimos. También menciona que en su inciso 2, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justa, plural, pronta, oportuna y gratuita y transparente y sin dilaciones. Creemos que en este proceso, señor presidente, se han olvidado de mi representado, el señor Daniel Molina Negrete, el mismo que viene siendo ejercido en una condición muy deplorable, con una detención ilegal, excesiva y sin fundamento. Es más, en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, señor presidente, garantiza la presunción de inocencia durante el proceso o en caso de dudas sobre las normas aplicables rígidas, la más favorable al imputado o procesado, y eso tiene relación con el artículo 117, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oído o juzgado previamente en un debido proceso, por lo que se demuestra que dentro del presente de acción de libertad, señor presidente, existe en forma expresa, demostrado en forma plena y expresa, que existe un maltrato y una violación flagrante a los derechos y garantías constitucionales mencionadas con anterioridad. Por lo que, sin entrar en mayores actos de consideración, señor presidente, en forma humilde, siempre con la verdad en la mano, señor presidente, a que solicitamos la presente acción de libertad, se conceda o se declare
se conceda la tutela, señor presidente, a favor de mi representado, el señor Daniel Molina Negrete. Y en definitiva se ordene el señalamiento de la audiencia para considerar la cesación y la libertad, por el vencimiento del plazo de detención preventiva de mi patrocinado, el señor Daniel Molina Negrete, toda vez que el mismo se encuentra con una detención preventiva ilegal en forma abusiva y arbitraria en la cárcel de Santa Cruz Palmasola. Bueno, señora, por favor, de manera puntualizada, por favor, usted nos puede ir corrigiendo y ayudando. Número 1, el acta de audiencia a medida cautelar ya está en el cuadernillo. No lo escuchamos, señor presidente. Ya. De manera puntualizada, por favor, usted nos va a corregir. Señora, por favor, de manera puntualizada, por favor, usted nos puede ir corrigiendo y ayudando. Del número 1, el acta de audiencia a medida cautelar ya está en el cuadernillo. Ya está en el cuadernillo, señor presidente. Ya. Entonces usted nos ha dicho que en 5 meses y 7 días detenido preventivamente, cuando la detención preventiva ordena solo por 3 meses, ¿no es cierto? Sí, señor presidente. Se ha solicitado la cesación y la libertad por vencimiento de plazo de detención preventiva. La audiencia que estaba fijada para el control de plazo, señor presidente, no se llevó a cabo nunca porque no aparecía el acta de audiencia cautelar. Ese uno sí, solo quiero puntualizar el segundo punto. Se ha solicitado audiencia y cesación y detención preventiva. Tampoco se ha señalado audiencia, ¿sí? Hasta la fecha, señor presidente, ya va a ser un mes que se ha presentado y no se ha señalado audiencia. Y punto tercero, usted ha solicitado la promoción y conciliación ante un juez de control de garantía. Hubo justificación, mejor dicho, porque la parte así lo pueden solicitar, ¿cierto? Tampoco ha señalado audiencia. Tampoco, señor presidente. Algo que hubiéramos olvidado, señora abogada, para que concluyamos con esta exposición entonces. Sí, solamente, señor presidente, que la audiencia cautelar se llevó a cabo sin las notificaciones necesarias, por lo que también hay un acuerdo nulo en del pleno derecho por el que su autoridad debe tomar también en cuenta esa situación y declarar la presente acción de libertad, concediendo o no la tutela conforme al procedimiento y ordenando el señalamiento de la audiencia para considerar la cesación y la libertad por el vencimiento del plazo de detención preventiva de mi patrocinado, el señor Daniel Molina Negrete, toda vez que él mismo se encuentra con una detención preventiva ilegal y forma abusiva y arbitraria en la cárcel de Santa Cruz, Palmasola. Sería todo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, se ha dado por concluida esta fase de exposición. Aguardemos en sala virtual. Muy bien, muchas gracias. Luego de haber deliberado este tribunal, se ha llegado a una conclusión y con la finalidad que no, re- que no redundan a los supuestos factores dispositivos jurídicos que la vocal Thais Marcela Gómez García va a pronunciarse de manera inextensa a la relación de la sentencia de la resolución y sin antes suscrito prueba manifestar sus criterios respecto al problema planteado. De ello se tiene a Daniel Molina Negrete, que ha demandado acción de libertad manifestando la existencia de una detención ilegal o una ilegal detención preventiva.
sufrida en el penal de Palmasola, entendido que se ha abrido su privación de libertad por su periodo de 3 meses con plazo máximo de duración de detención preventiva. Abundante venció más de allá de los 5 meses y no ha existido una detención por parte del juez de control judicial o el juez de garantía. Se ha sentado memoriales, presentado y solicitud primero la cesación de detención preventiva por el cumplimiento a plazo de la detención preventiva, así como después se ha promovido la conciliación. Solicita a ello a la suma el juez no ha sido presente en esta audiencia pública, por la cual el tipo de aspecto puede cumplir decida por parte del juzgador, entendido que se trata de un privado de libertad máxime, y cuando la ley establece el orden de manera taxativa a que la juzgadora venció el plazo de detención preventiva, debe necesariamente pronunciarse sobre este, más todavía aunque obliga el caso de la promoción de conciliación que promueve esa solicitud, incluso cuando exista día y hora inhábiles, que lo que quiere decir que la fecha no ha justificado alguno, porque debe tomar toda la medida y recaudo necesario para poder celebrar el acto procesal, lo que quiere decir que entonces el juez tiene una obligación pronunciarse en este plazo de no mayor a los 48 horas. Debido a señalar audiencia para resolver todas las solicitudes como necesaria y vencimiento a plazo máximo de detención, promociones a la conciliación en el plazo dentro de 20, inmediatamente después de incluir audiencia dentro de las siguientes 24 horas, las siguientes 48 horas, acuerdo a lo establecido. Normas: resolver, instalar audiencia efectiva en lugar, providencia y la solicitud de hoy accionante. En el fondo, debiendo organizarse la tutela, solicita dicho que la palabra a la vocal, se solicita a la vocal Katy Marcela García para pronunciarse de manera inextensa. Sentencia: Santa Cruz de la Sierra, 2 de agosto del año 2023. Dentro de la acción de libertad interpuesto por Daniel Molina Negrete en contra del doctor Mario Cruz Durán, en su condición de juez de instrucción penal cautelar, primero de la ciudad de Santa Cruz. Antecedentes: fundamentos expuestos por el accionante. De los datos del proceso, se tiene que la ahora accionante en tutela acude ante este tribunal de garantías, argumentando, entre otros, de que producto de una denuncia penal realizada por la señora Jacqueline Flores Vázquez por el supuesto delito de violencia familiar, se llevó a cabo audiencia cautelar, el cual se le impuso una detención preventiva por el plazo de 3 meses. De igual manera, argumenta a partir de ello que venció el término señalado por el juez, no se llevó a cabo la audiencia para la consideración de la detención o de la situación jurídica del imputado, la cual indica debía llevarse a cabo el 26 de mayo del 2023 a horas 9 de la mañana. Es en este marco que argumenta también se habría solicitado al juez ahora accionado a través de diferentes memoriales la cesación de la detención preventiva, así como también se habría solicitado la consideración de la conciliación por parte de la víctima, Jacqueline Flores Vázquez,
aspecto que indica no se habría llevado a cabo dentro de una audiencia a efectos de considerar la cesación a la detención preventiva y respecto a la conciliación. Manifiesta que la autoridad ahora accionada habría ordenado a la víctima acuda ante el fiscal que conoce el caso, y es en este contexto que la ahora accionante manifiesta que se le habría trastocado su derecho a la libertad, vinculado con el debido proceso, presunción de inocencia e igualdad de partes ante el juez, por lo cual solicita ante este Tribunal de Garantías se le conceda la tutela, ordenándose su inmediata libertad, toda vez que se encuentra detenido en la cárcel Palmasola. Intervención de la autoridad accionada. No se hizo presente la autoridad accionada a pesar de su legal notificación. Fundamentación jurídica del fallo. En este contexto, señor presidente, corresponde puntualizar cuál es el motivo por el que estamos presentes en esta audiencia pública y nos encontramos presentes para conocer de una acción de libertad, la cual se encuentra normado por el artículo 125 de la Constitución Política del Estado, que requiere expresarse lo siguiente. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de su libertad, podrá interponer acción de libertad y solicitará que se guarde la persecución indebida y se establezcan las formalidades legales o se atribuya su derecho a la libertad. Es en ese contexto, señor presidente, que también corresponde puntualizar que la acción de libertad tiene diferentes tipologías en su tramitación, como ser, por ejemplo, la acción de libertad traslativo de pronto despacho, la cual ha sido desarrollada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia constitucional plurinacional número 02, quebrado 19, S3, del 15 de enero del año 2019, y se busca lograr la celeridad en los trámites judiciales de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Que también la jurisprudencia constitucional ha sido bastante clara en cuanto se refiere a que el juez cautelar es el encargado de ejercer el control jurisdiccional en la etapa investigativa, tal como se ha desarrollado, entre otras, en la sentencia constitucional plurinacional 448/2016 S2 del 9 de mayo, en donde, a la luz de lo dispuesto, entre otras, por la normativa procesal penal, ha establecido que ante cualquier denuncia o irregularidad u omisión cometida por los agentes de investigación, como la Fiscalía o la Policía, en etapa preparatoria, que impliquen una lesión a los derechos fundamentales de todos denunciados, indicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar, como es el encargado de ejercer el control jurisdiccional en la investigación, aplicando lo dispuesto en la normativa prevista, como ser el artículo 54, numeral 1, y 279 del Código de Procedimiento Penal. En la jurisprudencia constitucional es en este marco que también corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional ha referido, entre otras, en la sentencia constitucional plurinacional 383, quebrado 2018 S4 del 2 de agosto, reiterando el razonamiento de la sentencia constitucional 78, quebrado 2010 R, del 3 de mayo, que la solicitud de cesación a la detención preventiva está regida por el principio de celeridad, motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional